preparaba el sermón, me acordaba que cuando éramos chiquitos, cuando mi mamá y mi papá todavía estaban juntos, estábamos sentados en la mesa y nosotros como los pequeños, ¿no? Los pequeños siempre son relajosos y estábamos hablando y el uno hablaba, el otro hablaba y hacemos un relajo, ¿no es cierto? Hasta que alguien tuvo que poner orden y el que puso orden era mi padre. Y mi padre tenía una manera de poner orden bien inusual, pero efectiva. Él sacaba su correa, la enredaba y la ponía en la mesa. Entonces nosotros entendíamos que cuando salía la correa, cuando salía ese objeto, todos teníamos que quedarnos quietos. Entonces ya nos callábamos y todos estábamos tranquilos y la mesa estaba en orden. Recuerdo también que cuando éramos pequeños, sabíamos, un tiempo que vivíamos con mi abuelita Elvia, ella llegaba a las 6 de la tarde, llegaba a la casa. Y nosotros 5 p.m., la casa estaba patas arriba, pero en una hora, toditos manos de hormiga, la arreglábamos porque sabíamos que llegaba mi abuelita y tenía que encontrar la casa ordenada. Y mi abuelita es de esas, de hecho fue una madre de esas duras, ¿no? Ella no era que, a ver, ubíquese bien para darte, nada, con la chancleta donde caiga. Entonces, alguien tenía que poner orden en la casa y sabemos que todos tienen que tener, como papás tenemos que poner orden en la casa y siempre va a haber la cabeza de hogar, alguien que pone orden en el hogar. Y vamos a ver ahora en Timoteo, porque Pablo le va a escribir a Timoteo que está pastoreando la iglesia en Éfeso y le va a decir hay que poner orden en la casa. Porque estaba la iglesia desordenada. ¿Y cuál era el desorden que estaba atravesando la iglesia de Éfeso? Se estaban levantando falsas enseñanzas, había alborotos, había herejía, no lo estaban respetando a Timoteo, que era el pastor de la iglesia, se estaban montando unos a otros, otros querían sobresalir. Y el Señor dice, y el Señor a través de Pablo lo usa para decir, hey, hay que poner orden en la casa. Y entonces empieza el capítulo 2 mencionando cuál o cómo debe poner orden en la casa, en la iglesia de Éfeso. Así que vamos a leer el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Bueno, la carta de Primera de Timoteo, la primera carta a Timoteo, el enfoque o el énfasis, lo que realmente Pablo quiere decirle a Timoteo, está en Primera de Timoteo 3:15, que de hecho no vamos a ver el capítulo 3, pero quería mencionarlo, porque Pablo le dice que para que si tardo, o sea, la carta, le envía la carta porque si tarda y no va a él presencialmente, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, a Timoteo le escribió esta carta para decirle, hey, tienes que actuar de esta manera, tienes que dirigir de esta manera a la iglesia, porque la iglesia es la columna y baluarte, dice, de la verdad. Hermanos, nosotros la iglesia somos columna y baluarte de la verdad de Cristo. El Señor los ha escogido a ustedes, a mí, a cada uno de los que estamos aquí para llevar la palabra de Dios, la verdad de Dios y proclamarla. Así que el Señor quiere poner orden, Dios quiere poner orden y lo usa Pablo y escribe esta carta. Y bueno, como lo hice referencia a una casa, en el capítulo 2 Pablo va a mencionar 3 cosas y él quiere ordenar, llamémoslo así, 3 habitaciones. Y la primera es la oración. Y es llamativo ver cómo Pablo, porque Pablo tranquilamente pudo haber dicho, bueno, hay herejías, hay falsos maestros, se están levantando falsas enseñanzas, lo primero que tienes que hacer, expulsa a los falsos maestros. Pero no dice eso, sino que lo primero que le va a decir es, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Lo primero que le instruye Pablo a Timoteo es a que ore. Ante cualquier cosa, ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad, ante cualquier situación que muchas veces se torna difícil o se nos sale de nuestras manos, lo primero que tenemos que hacer es orar. La oración es la herramienta que Dios nos ha dado para que podamos presentar eso delante del Señor. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tienes que orar por todos los hombres, incluidos a los falsos maestros. A todas las personas, por todas las personas tienen que orar. Y le está instando. Y hermanos,
ojo, cuando oramos no le estamos dando órdenes a Dios, estamos clamando, estamos rogando y sobre todo clamando que se haga su voluntad, aunque su voluntad muchas veces no es lo que nosotros esperamos, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros anhelamos, pero es su voluntad. Y por eso termina, y acciones de gracia, dice. Hermanos, cuando el Señor responda, nosotros tenemos que ser agradecidos. Si es un sí, agradecidos. Si es un no, agradecidos, porque Él es soberano, Él es el eterno, Él tiene todo el control. Y ahí les dice, primeramente le dice por todos los hombres, y empieza a mencionar, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Les está diciendo que ore por los reyes. Y a mí me parece algo irónico, porque él dice, oren por los reyes, y el emperador que estaba gobernando en aquel entonces en Roma era Nerón. ¿Y saben quién era Nerón? Un emperador con mano dura y que estaba persiguiendo a la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, oren por los reyes, por los gobernantes. En otras palabras les estaba diciendo, oren por aquel que los está persiguiendo, por Nerón. Y él no solamente los perseguía, él los mataba, él los castigaba, los latigaba. Y Pablo está diciendo, oren por ese rey, por ese gobernante. ¿Cuántos son afines a Noboa? Nadie levanta la mano. Levante, ¿no? Sin vergüenza. Hermanos, hay que orar por Noboa. Pastor Bolito dice que él, no. Hay que orar por Noboa, por nuestro presidente. Tenemos que orar. Tenemos que orar por nuestra alcaldesa, por Diana Guayanay. Hay que orar por ella. Hay que orar por los diputados, por aquellos, dice, que están en eminencia. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Tenemos que orar. ¿Y por qué dice que tenemos que orar? Para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y tenemos que orar aunque no llegue esa quietud y esa tranquilidad que quizás por la cual estamos orando. Porque recuerden que Pablo le está instando a Timoteo a que ore para que puedan vivir quieta y piadosamente, pero no estaban viviendo ni quieta ni piadosamente porque estaban siendo perseguidos por este político, por Nerón, que estaba persiguiendo a la iglesia. Pero Pablo le decía, sigue orando, sigue orando. ¿Por qué tenía que seguir orando? Porque el versículo 3 le va a decir, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador. O sea, eso es lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. Así que usted tiene que orar, no por decir, no, es que ese político no está haciendo las cosas bien, no está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. El Señor no le está diciendo eso, el Señor le está diciendo que ore por esa persona, que la bendiga, que pueda conocer a Cristo Jesús, que pueda aceptarlo, que pueda creer y proclamar que es su Señor y Salvador. Debemos orar por esas personas, que la misma bendición, que la misma gracia que nos alcanzó a nosotros, les alcance a ellos también. Debemos orar por nuestros gobernadores porque eso es bueno y agradable delante de nuestro Dios. Porque dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros oramos, ¿para qué? Para que la gente que no conoce a Cristo pueda conocer a Cristo. Para que la gente que no conoce a ese Dios salvador, restaurador, que limpia de pecados, puedan conocerlo también. Que no solamente nosotros nos quedemos con la bendición, sino que también pueda ser extendida a aquellos que están gobernando sobre nuestras ciudades, sobre nuestro país, también sobre nuestra iglesia. Tenemos que orar por los que lideran la iglesia, por nuestros pastores, por los líderes. Debemos orar, porque incluso le está diciendo a Timoteo, ora por esos líderes que están enseñando mal, que se están levantando con falsas enseñanzas, con herejías, porque la manera de poner orden es a través de la oración, como primer lugar, no solo la oración, porque luego hay que actuar, pero la oración es lo primero que deberíamos hacer ante cualquier circunstancia adversa. Y en este caso había una circunstancia adversa, había gente que estaba poniendo desorden
en la iglesia de Cristo, en Éfeso. Y entonces le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, debemos orar ¿para qué? Para que los políticos primeramente gobiernen bien y en su gobierno bien podamos tener una ciudad, un país donde nosotros podamos proclamar libremente la palabra de Dios. Y ellos tienen que conocer que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Cristo Jesús. Y la única manera de proclamarlo es teniendo esa libertad, aunque Dios es tan poderoso y tan soberano que aún en la persecución el Señor no calla. Y el Señor sigue hablando y sigue usándonos a nosotros para proclamar su reino, el evangelio. Si usted va al libro de los Hechos, va a ver que no había ni paz, no había ni quietud, había solo persecución, pero el Señor no callaba. El Señor proclamaba su palabra a través de sus hijos, a través de sus siervos, y ellos proclamaban y no callaban. O sea, era tanto el poder del Espíritu Santo que no podían callar, que ellos no podían callar. Incluso hay un versículo, de hecho lo veíamos en la célula, donde los amenazan y dice Pablo, lo sentimos, pero no podemos callar. O sea, ustedes nos están amenazando, y sí es verdad, nos están amenazando fuertemente, pero lo sentimos, no podemos callar. El Señor no calla, el Señor siempre va a hablar y va a alcanzar a aquellos que Él ha escogido. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y el 7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo mismo había sido llamado por el Señor para proclamar las verdades a los gentiles, y ahora las estaba proclamando y le estaba diciendo a Timoteo, hey, yo soy apóstol de los gentiles, yo te estoy escribiendo y en el nombre del Señor te escribo esta carta. Y el 8 empieza a decir, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Les habla a los hombres primeramente y le dice a Timoteo, dile a los hombres que están solamente en pleitos, que están en ira, que están en discusiones, que oren y que levanten manos santas. ¿Y cuántos podemos levantar manos santas? ¿Cuántos podemos levantar manos santas? Muchas veces nuestras manos se ensucian y están sucias delante del Señor. Pero Pablo les dice, levanten manos santas. El único que puede lavar nuestras manos es Cristo Jesús. Así que cuando usted diga, yo levanto mis manos, si usted ha pecado, arrepiéntase, porque el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que puede santificar sus manos es Cristo Jesús. Así que levante sus manos confiadamente y ore al Señor. Pablo le estaba diciendo, ya basta de pleitos, basta de ira, basta de contiendas. Empiecen a orar y empiecen a levantar manos santas, esas manos que sirven a nuestro Señor y Jesucristo, aquel que nos sostiene, aquel que es la roca firme en la cual están ancladas nuestras vidas. Así que levantemos nuestras manos. Y Pablo le está diciendo a los hombres, ya déjense de estar en peleas. Oren al Señor. Hermanos, ¿cuántos están sirviendo al Señor? Porque recuerden que ser santos es ser apartados del pecado para servir a Cristo Jesús, ser esos siervos y más aún ser esclavos de Cristo. Pero somos esclavos por amor, no por imposición, porque el Señor nos atrajo con lazos de amor a su presencia. Así que Pablo les estaba hablando claramente en el versículo 8 a los hombres, y ahora se va a dirigir a las mujeres,
porque había otra situación que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, y es que se habían levantado mujeres que ni siquiera habían aprendido, decían por ahí algunos escritores, no habían aprendido ni Génesis, y ya estaban predicando, ya estaban enseñando, y estaban enseñando mal, estaban enseñando doctrinas que no estaban bien. Y entonces se dirige a esas mujeres, que incluso se dice que eran adineradas, que les gustaba presumir lo que tenían, y empieza a decirles en el versículo 9: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y entonces Pablo arremete contra esas mujeres que se habían levantado en la iglesia, que les gustaba vivir de apariencias, que les gustaba los aplausos, que les gustaba ir bien lujosa, que no está mal, venir lujoso a la iglesia no está mal, pero el querer ostentar, el querer decir, miren, yo estoy acá, yo soy más importante que todos los demás, está mal. Y esa era la actitud de esas mujeres. Y Pablo se dirige a esas mujeres porque ellas estaban provocando desorden en la casa de Dios. Y como les dije, Pablo quería poner orden en la casa, que estaba desordenada. Y entonces les dice, si no, ¿con qué tenían que vestirse? ¿Con qué tenían que ataviarse? Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Así que, querida hermana, y también querido varón, vistámonos con buenas obras, vistámonos piadosamente, como le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces empieza el versículo 11, es un versículo tan conflictivo que espero lo pueda explicar en esta mañana. Y empieza diciendo Pablo: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Y este versículo Pablo lo menciona para aquella época en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque las mujeres, como les digo, estaban poniendo desorden. Y obviamente se les olvidó que la cabeza de hogar es el hombre. Y ahí quiero explicar, no estoy menospreciando a la mujer, ni la Biblia lo quiere hacer, ni Pablo tampoco lo quiere hacer. Claro que hay maestros, hay personas que predican, porque sí, hay tres corrientes cuando se predica en estos pasajes. La primera es que Pablo está hablando literalmente y que realmente las mujeres deberían estar calladas, mudas, no pueden decir nada. Gracias a Dios, en el Centro Cristiano Familiar no predicamos eso. Y hay la otra que dice que no es literal, sino que le está diciendo específicamente a la iglesia de Éfeso, porque estaban levantándose mujeres y estaban enseñando falsas doctrinas, no habían ni siquiera, creo que, leído el Antiguo Testamento y ya estaban predicando, ya estaban enseñando y estaban confundiendo a la iglesia. Y Pablo a esas mujeres les dice que primeramente se sienten, hagan silencio y escuchen primeramente al maestro. ¿Cuál es el maestro? Cristo Jesús. Y que lo escuchen a Cristo Jesús a través de sus apóstoles, a través de los maestros, de aquellos que estaban liderando. Y una de las cosas que, bueno, aprendí, de hecho les animo, aprendí en el ESI, así que los que están en el ESI ya saben, vamos a aprender ahí todo eso, una cuñita. Algo que aprendí, que la Biblia se tiene que interpretar con la misma Biblia. Entonces la Biblia no se contradice, porque si pensamos que se contradice, ahí es donde nos perdimos. Porque por eso les digo que más acertada es la interpretación de que Pablo le estaba refiriendo solamente a la iglesia de Éfeso, a esa situación particular que les estaba pasando a ellos, porque sí habían mujeres que eran líderes, había mujeres que eran diaconisas, incluso había una mujer que era apóstol. Entonces no creo que la palabra se esté contradiciendo, sino que más bien nosotros la estamos interpretando mal, aquellos que dicen que la mujer tiene que estar en silencio. Porque si uno lee en Romanos 16, 1, 2, se menciona a Febe, donde se le dice que es diaconisa de la iglesia de Cencrea, y le dice Pablo que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Asimismo menciona a Priscila
Priscila es una de las mujeres que, si leemos el libro de Hechos, Priscila con Aquila le enseñan, porque dice que le enseñan a Apolos que ya predicaba la palabra de Dios, pero solamente conocía el evangelio que había predicado Juan el Bautista. Priscila y Aquila lo corrigen y de hecho le enseñan de mejor manera lo que es el evangelio de Cristo Jesús. Y entonces vemos a esas dos mujeres, y de hecho después está Junia, que también la llaman apóstol. Entonces hay mujeres que se levantaron, pero Pablo lo que quiere poner es orden en la iglesia y les está diciendo: hey, hay que prepararse. No cualquier persona puede coger el púlpito y empezar a decir, y le está diciendo a Timoteo: mira bien a quién pones en el púlpito. No puedes poner a neófitos, no puedes poner a cualquier persona. Tenemos que conocer a las personas que les damos el púlpito, porque ojo, toda persona que se para en este lugar tiene que hablar la palabra de Dios, no palabra de hombre. Y en la iglesia de Éfeso se estaban levantando mujeres que estaban enseñando lo que ellas opinaban, lo que ellas creían. Imagínense, ya con el hecho de que les gustaba ostentar lo que se vestían, lo que se ponían, ya su enseñanza iba alineada por ahí. Y estaban equivocadas. Y entonces Pablo le escribe esta carta a Timoteo para poner orden. Y primero, como les dije, primeramente les dice que oren. Dicen: hey, tienen que empezar a corregir y lo primero que tienen que hacer es orar. Luego les dice a los varones: ustedes también tienen que orar y dejar los pleitos, la ira, la contienda, y empezar a levantar manos santas. Empezar a decir: mis manos están al servicio de Cristo Jesús y no están al servicio de la contienda, de la ira, de las discusiones. Porque por estar dedicados ellos en esas contiendas, las mujeres estaban levantando a predicar falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Y luego vamos al 13, porque les empieza a decir, porque esto era lo que estaban enseñando estas mujeres, que Eva era superior a Adán. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer fue engañada, fue usada también por el mismo enemigo para que asimismo lleve a Adán. Pero aquí hay algo que Pablo va a aclarar, porque si bien es cierto, la mujer sí, es verdad, y lo leemos en la palabra de Dios. La que fue engañada, ¿quién fue? ¿Adán o Eva? Fue Eva. Eva cayó en la mentira del enemigo. Pero el 15 le dice: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. No es que Pablo le está diciendo: ustedes solo están para dar hijos y criarlos. No, sino que aquí hay una enseñanza crucial. Recuerden que por Eva entró el pecado, porque ella se dejó engañar, pero el Señor restaura la vida de la mujer. Y le dice: por ti nacerá, de tu simiente saldrá el Salvador, que pisará la cabeza de la serpiente. Y por eso le menciona acá Pablo y dice: pero se salvará engendrando hijos. Hermanos, la mujer fue engañada y entró el pecado, pero por la misma mujer nació el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Y la vida de la mujer fue restaurada. Y ahora todos somos iguales, tanto hombres y mujeres. Pero recuerden, hay un orden: la cabeza del hogar. Así como la cabeza de la iglesia es Cristo, la cabeza del hogar es el hombre, y la mujer se sujeta al hombre, pero por amor. Son roles distintos. No es que la mujer esté por debajo del hombre, sino que el hombre, de hecho el hombre tiene una carga grande, porque dice que el hombre tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. El hombre tiene que morir, el hombre tiene que entregarse y dar hasta su propia vida por su esposa. Así que ¿cuántos quieren dar la vida por su esposa? Pocos. Chuta, qué bestia. ¿Qué les han hecho? El silencio habló. No, hermanos, tenemos que dar la vida. Por eso, hermanos, nosotros nos sujetamos a Cristo porque Él nos amó primero, y nuestras mujeres se sujetarán a nosotros cuando nosotros las amemos primero y les demos ese valor que ellas se merecen. Y entonces Pablo está poniendo orden dentro de la iglesia y les está diciendo a la iglesia de Éfeso: oren. ¿Y saben por qué tienen que orar?
porque Jesús oró por nosotros. Si no hay alguien tan malo y tan pecador que uno mismo, imagínense, Cristo oró por nosotros. Cristo oró por nosotros. Él se entregó a la cruz para morir por cada uno de nosotros. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos hacer lo mismo y orar por aquellos que quizás nos han hecho daño, que no nos agradan? Oremos. Así que le invito a que medite en esta mañana y les voy a dar una tarea: que oren por el presidente o cualquier político que se les venga ahorita y ustedes digan, ay, este no me cae bien, por ese tiene que orar usted. Así que medite, piense y diga, voy a orar por esta persona, por este líder. Segundo, piense en un ser querido, en un ser amado, y ore por esa persona también. Y tercero, piense en aquella persona que le hizo daño. No es una eminencia, no es un presidente, a lo mejor es un familiar, a lo mejor es un amigo, a lo mejor es su vecino. Tiene que orar por esa persona. 3 personas por las cuales, si usted quiere orar por más, ore. Pero de tarea 3 personas: un presidente, un político, un ser querido y un ser no tan querido. Pero ore por esas personas y póngalas delante del Señor. Muchas veces cuando oramos nosotros vamos a la presencia de Dios y hago mea culpa. Solo oramos por nosotros. Señor, bendíceme, que me vaya bien en mi trabajo, que haga bien las notas de crédito, que no me equivoque, que no me duerma. Señor, ayúdame en este día. Pero hermanos, oremos por los demás también. Recuerden que interceder es orar por otros. Así que tenemos que ser intercesores. Así como Cristo es intercesor de nosotros, Él oró por nosotros, nosotros también tenemos que orar por los otros. Y decir que, Señor, anhelamos que ellos te puedan conocer. Segundo, queridos hermanos, varones, yo sé que Pablo habló a los varones, a la iglesia de Éfeso, pero hoy nos dice a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, que cuando oremos levantemos manos santas. Así que si usted no tiene sus manos santas, el que puede santificar sus manos es Cristo Jesús. Así que corra sus brazos y dígale, Señor, santifica mis manos, yo quiero servirte, yo quiero honrarte, yo quiero vivir para ti y por ti. Quiero que te glorifiques en mi vida. Usted tiene que levantar sus manos porque la sangre de Cristo nos lavó y nos limpió. Él es el que nos limpia. Y por último, sé que también le dijo a las mujeres, pero hoy también nos dice a los hombres, ¿qué estamos enseñando? Hermanos, antes de enseñar, tenemos que aprender. Y ser discípulos, de hecho, es aprendiz. Y nosotros estamos aprendiendo constantemente, continuamente estamos aprendiendo. ¿Pero aprendemos de quién? Del Maestro. Y el Maestro de maestros es Cristo Jesús. Debemos ir a la fuente, debemos ir a la palabra de Dios para que Él nos enseñe. Y por eso una vez más digo, no vaya a la Biblia a leer un versículo al azar. De hecho, YouVersion es bonito, pero a veces yo digo, es una herramienta útil, pero también inutiliza a nosotros los que somos sus siervos, porque a veces solo vamos al versículo del día y a veces lo usamos solamente. Yo digo, los cristianos a veces no creemos en el tarot, pero usamos la Biblia como si fuera el tarot. Entonces vamos al versículo del día y el versículo del día dice, te bendeciré y bla, 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 y nosotros decimos amén, me va a bendecir, y ahí quedó. Y hermanos, la palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios contiene la verdad de Dios, que nos transforma, nos cambia y nos moldea. Así que no vaya al versículo del día de YouVersion, abra un libro de la Biblia y léalo completo y dígale al Señor, revélate, moldéame, transfórmame, cámbiame. Porque hermanos, el Señor nos ama tal y como somos, porque de hecho de ahí nos sacó.
pero no nos deja como somos, sino que nos transforma y nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él está haciendo la obra en su iglesia. Así que Pablo se dirige a Timoteo y le dice: hey, es hora de poner orden. Y hoy el Señor nos dice: es hora de poner orden en tu vida. Es hora de poner orden. Pongamos orden. Empecemos a orar. Empecemos a buscar. Empecemos a levantar manos santas y empecemos a aprender del Maestro, de Cristo Jesús. Así que le invito en esta mañana que se ponga de pie. Y si hay alguien que nos visita en esta mañana y que quizás no ha proclamado, dice Romanos 10:10, que aquellos que confiesan con su boca que Cristo es el Señor y Salvador, ellos son declarados hijos de Dios, porque dice que con el corazón se cree para salvación, pero con la boca se confiesa para que Él pueda ser nuestro Señor y Salvador. Así que invito, amigo o amiga que nos esté visitando, a que pueda confesar, a que pueda decir: yo creo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Confiese con sus labios y dígale: yo quiero conocer más de ti. Le invito a que pueda hacer esa oración en esta mañana. Y amada iglesia, cada uno de nosotros, les invito a que levanten sus manos. Pablo dice: levanten, oren al Señor, levanten manos santas. Y quizás si usted ha pecado, levántela igual, porque Cristo Jesús es el que lo santifica. Cristo Jesús es el que lo sana y lo restaura. Pero tiene que haber arrepentimiento genuino en su corazón. Y si está luchando, dígale al Señor y reconozca que solo no puede. Necesitamos de nuestro Señor. Padre amado, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra es fresca, es viva y eficaz, Señor, y penetra lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y escudriña, Señor, lo más íntimo, lo que tenemos ahí guardado, Señor. Y que solamente tú conoces nuestras debilidades, nuestras flaquezas, Señor, nuestras dudas y nuestras incertidumbres, las ponemos delante de ti para que tú te hagas cargo, Señor, y que nos moldees a tu imagen y a tu semejanza, Señor, porque nuestra meta es cada día ser más como Cristo Jesús, Señor. Queremos vivir para agradarte, queremos vivir para glorificarte, Señor. Que siempre recordemos, como tú estabas diciendo a través de Pablo a la iglesia de Éfeso, a Timoteo, Señor, que ante cualquier adversidad, ante cualquier circunstancia difícil, que lo primero que hagamos sea poder presentarnos delante de ti, clamar y orar, Señor, y poner aquello que nos preocupa, aquello, Señor, que nos tiene intranquilos, Señor, Padre celestial. Y también venimos delante de ti porque sabemos que tú nos santificas, tú nos lavas, tú nos renuevas, Señor. Venimos ante tu presencia, Señor, porque tú eres el único que puede lavar nuestras manos, nuestra vida entera, Señor, para que te podamos servir, para que podamos hacer tu obra, Señor, para que podamos, Señor, ponernos a disposición tuya y poder decir: heme aquí, úsame a mí, Señor. Padre, y de la misma manera que cada uno de nosotros podamos aprender del Maestro, de Cristo Jesús, a través de tu palabra, Señor. Que no solamente nos quedemos con la oración, sino que acudamos a la fuente de toda verdad, que es tu palabra, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, acudimos ante ti, Señor, porque es gracias a ese sacrificio que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro, Señor. Que como iglesia, Señor, podamos ser esa portadora, Señor, esa baluarte de tu verdad, Señor, y que allá donde vayamos podamos proclamarla y podamos declararla, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, recibe toda gloria y toda honra. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, amada iglesia, a nuestro Señor Jesucristo.